El recurso más directo que tenemos con Dios para expresar nuestras necesidades y, ¿por qué no?, para verlas respondidas. Amén. Pero también tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo de la oración. Todos sabemos quién es, Sí, lo hemos leído en las Escrituras un montón de veces, sí. hemos reflexionado en ello, enseñamos a nuestros amigos a través de él la oración, y este es Jesús. Sí, Amén. así es. Y creo que vale mucho la pena volver a esas escrituras para retomar la enseñanza de la oración. ¿Cuánto tiempo orar? ¿Te acuerdas de esa pregunta de los principios básicos? Sí. ¿Cuánto tiempo se debe orar? Utilizábamos una escritura para ello. Sí. Vamos a ir a ella. Jesús en el Getsemaní, Amén. Mateo 26, a partir del versículo 36 hasta el 45. Es una lectura un poco larga, acompáñame a ella. Amén. Dice, voy a leer versión Dios habla hoy. Mateo 26, 36 dice así: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Les dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Este episodio es clave. Sí. Lo conoces tú, lo conozco yo, quiero creer que lo conocemos todos. Y podría pasar desapercibido cuando lo leemos tan de rutina, Ajá. tan porque sí, Ajá. tan porque es lo que sigue, ¿no? Ya. Pero si nos ponemos a analizar, hay conceptos que no sabemos de base. ¿Cuánto tiempo orar? ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta? El que necesites. Así es. El que necesites. En el estudio decíamos que 20 minutos, ¿te acuerdas? Ya. Sí. Pregunta, hoy en día ya no estamos tomando los estudios. Hey. ¿Quién ora por lo menos 20 minutos? Ya. Buena pregunta. Ya. Yo me he puesto a pensar qué hipócrita soy al enseñarle a mis amigos que deben orar el tiempo suficiente y que al menos podrían bien ser 20 minutos, y yo oro menos de 10, yo oro menos de 5, no oro. Jesús oró 1 hora. Así es. Sí. ¿Y por qué oró? Le decía a Dios: si puedes, sálvame, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Qué tanto le estaba diciendo Jesús a Dios para que ese concepto se lo compartiera en 1 hora? Ya. Yo creo que no era tanto la necesidad que Jesús tenía de compartir el concepto en sí, sino que al estar orando esa hora completa, él se sentía acompañado por Dios. Claro, es cierto. Y te das cuenta, lo hizo 3 veces. Sí. ¿Qué tanto necesitaba estar acompañado de Dios? Necesitaba fuerzas, menciona en otro evangelio. Ya. Sí. Y tenía un sentimiento de muerte, dicen otras versiones. Ajá. El concepto de necesitamos orar lo necesario, ya lo conocemos. Sí.
Conocemos otro. Si Jesús, siendo Jesús, oraba 1 hora, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Ya. Ese concepto lo sabes. Sí. Nos lo repiten mucho. Es una frase bastante de pensar, ¿no? De analizar. Pero ¿te lo has preguntado últimamente? Incluso creo que llegamos a un punto en el que no reconocemos nuestra necesidad de Dios y eso nos quita tiempo a la hora de orar. Porque batallamos, ¿no? De repente dices, híjole, nada más haré 15 minutos y ya terminé todo lo que tenía que decir. Ya. Y Jesús oraba 1 hora. Y repetía, ¿no? No porque la repetición sea buena, sino porque él quería sentir que Dios lo estaba escuchando. Quería sentir que había dejado todo en esa oración, porque se iba a enfrentar a algo insoportable. Ajá. Sí, así es. Lo contrario también aplica. Si no estamos orando lo suficiente, entonces ¿qué seguridad tenemos de que podremos enfrentar el día a día? Ajá. Nos ha pasado, me ha pasado, ¿no? Es bastante evidente cuando tu día no es acompañado de una oración sólida, Claro. suficiente, en la mañana. Sí. Les compartía, no sé si estén fastidiados de las historias. En mi trabajo es bastante evidente la obra de Dios en mi vida porque me he topado con situaciones en las que no puedo. Recién me presentaba la semana pasada en la mañana con el director de la planta y me decía, Lalo, ¿cómo vas? He estado jalando a todos los gerentes, superintendentes, supervisores para pedirles pues, cómo van con sus proyectos y quiero preguntarte a ti lo mismo, ¿cómo vas con el tuyo? Le dije, bien. Me dijo, necesitas hacerlo mejor. ¿Qué necesitas tú para entregarme mejores resultados? Es bien difícil reconocer que a veces no podemos. Le dije, pues no, la neta no puedo. Y al día siguiente me dijo, necesito resultados. Tú me vas a hablar con números. Y me acordé, me dijeron por ahí, te va a tocar un devocional acerca de oración. Dije, hoy es el día. Hoy va a aplicar una oración sólida. Amén. Sí. Y me incliné en la casa. Ahí llegué a casa de Rebe, uno de esos días que llegué bien tempranísimo. Me voy a poner a orar. Oré, el tiempo no importa. Oré suficiente. Dije, Dios, yo no puedo. No he podido, no podré. Ya me di cuenta que intentarlo no funciona. Pero tú eres Dios, tú sí puedes. Ajá. Amén. Y le decía, si quieres cumplirme un capricho pequeñito, ayúdame a presentarme bien ante el jefe, ¿no? Que yo me vea bien, que pueda presentarme diciéndole, jefe, lo logré. Y permíteme con eso hablarle de ti. Amén. Al día siguiente llego, nos juntamos todos los supervisores, ya me dio miedito. Dije, esto va en serio. Fue junta interesante, fue el jefe de traje, ¿no? Presentable, a tiempo, llegó 10 minutos antes y lo estaba esperando a la puerta. Pues muchachos, vamos a hablar de números. Sellado es mi área. En sellado tenemos 3. Julio, ¿cómo vas con tus resultados? Salió mal. Rubén, ¿cómo vas con tus resultados? Salió mal. Eduardo, pasa al frente y enséñanos tus resultados. Pasé al frente, conecté mi computadora, mandé la presentación y dije, jefe, le prometí, no le cumplí yo, pero los números dicen que sí. ¿Me puedo sentar? Se sale la luz, siéntate. Entregué bien, o sea, me da mucha satisfacción decir, Dios se encargó de que al día siguiente la máquina funcionara bien, Amén. la gente llegara a tiempo. Personalmente se me acercó el supervisor y dijo, Dios no puede ser tan bueno contigo, pero lo hizo, ¿no? Me decía. Wow. Y digo, ese es Dios, ¿sabes? Sí. Sí. Pero lamentablemente solemos pensar, esas son historias que cuentan aquí al frente. Ya. Y sin embargo leemos en la Biblia, Jesús la vivió. Así Amén. Y creo que le quitamos mucha valía a lo que la oración puede hacer en nuestras vidas. Pero vemos a Jesús, y Jesús lo tenía todo, y Jesús podía hacer lo que se le pegara la gana. Y ese mismo Jesús en ese momento estaba orando porque decía, Dios, no puedo. Ajá. ¿Tenemos que orar lo suficiente? Sí. Amén. ¿Tenemos que orar a unas sabiendas de que el hombre más pleno del mundo oró? Sí. Sí. ¿Lo estamos haciendo? Al final le decía a sus discípulos, manténganse despiertos y oren, decía.
despierten, prepárense. Eso se lo decía a sus discípulos en ese momento y nos lo dice a nosotros ahorita. Amén. Así Levántense, manténganse despiertos y oren porque no somos Jesús e incluso siendo Jesús necesitamos orar suficiente. Así Así es. No vamos a orar una hora porque el programa está planeado para que oremos 20 minutos, pero que esos 20 minutos sean provechosos. Amén. Amén. Eso. Entreguemos en este momento con la pareja con la que vayamos a orar. Sí, entreguemos nuestro tiempo, entreguemos una oración, pero detengámonos a darnos cuenta que al estar hincados, como le hacía Jesús, ¿no? Con la cabeza inclinada hasta el suelo, haciéndolo las veces que fuera necesario, estamos acompañados por Dios. Amén. Y ese momento hay que aprovecharlo al máximo. Amén. Y si no es suficiente, ¿por qué no? Regresando a la casa, al terminar la actividad, oramos Eso. otro ratito. Oremos lo suficiente sabiendo que nuestra oración, una, es escuchada por Dios, y dos, necesitamos hacerlo, porque al final del día somos débiles, pero Dios es fuerte. Amén. Vamos a una canción y al terminar la canción, acompañémonos en parejas para hacer la oración durante 20 minutos de este devocional. Amén. Amén. Gracias, Lalo. Gracias. Ahí en sus lugares, quiero cantar.